Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el pueblo necesita. Bienvenido a su programa, La Verdad Presente. Les comento que se me pidió que tuviese un tema sobre mayordomía. Y cuando se habla de mayordomía, la gente ya se predispone al tema. Va a hablar de diezmos y ofrendas. Déjame decirles que si bien es cierto el tema va a ser mayordomía, no va a ser relación de diezmos y ofrendas, pero va a ser de una mayordomía que es muy relevante, pero que poco se toma en cuenta. Y es nada más y nada menos que la mayordomía en el tiempo. La mayordomía en el tiempo, y ya sabiendo que somos personas que estamos cercanos a la segunda venida de Cristo, está más inminente que nunca. Por supuesto, es cuanto más debemos ser mayordomos del tiempo en el tiempo del fin. Ahora, entonces, pero podemos entonces definir rápidamente qué es mayordomo. La Biblia usa el término mayordomo, mayordomía, en relación a ser un buen administrador, ya sea de bienes o ya sea de los bienes espirituales. Entonces, en ese sentido, ya tenemos claro, tenemos el concepto de mayordomo, un concepto muy sencillo. Ahora, lo que es interesante es que vamos a ver en dos ejemplos bíblicos varios tips muy relevantes en relación a cómo ser un buen mayordomo, y después pasaremos a hablar de cómo ser un buen mayordomo del tiempo. Ok, el primer relato que vamos a estudiar es el relato de Eleazar, que es el mayordomo de Abraham. Vamos allá en el capítulo 15 de Génesis. Déjenme decirles que este capítulo 15, antes de Abraham mencionar a Eleazar, que es un buen mayordomo, lo menciona como un buen mayordomo, antes de esto, ocurre el famoso relato cuando Abraham le da los diezmos a Melquisedec. Melquisedec allí dice que es sacerdote del Altísimo, y Abraham le da los diezmos como una respuesta de agradecimiento. Y este es un principio que, si bien el sermón no va a ser sobre la mayordomía en diezmos y ofrendas, sí es bueno mencionarlo, que el resultado de lo que uno da al Señor no es porque Dios me va a bendecir, sino que Dios, como ya me ha bendecido, yo como agradecimiento le doy los diezmos y las ofrendas. Ahora, inmediatamente después del relato de Melquisedec, aparece en Génesis 15 un relato muy importante. Después de estas cosas, versículo 1, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. Respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás si no me has dado hijos? Y el mayordomo de mi casa es Eliezer el Damaseno. Y aquí aparece la expresión mayordomo por primera vez en la Biblia. Mire qué cosa tan interesante. Abraham le dice que Eleazar es su mayordomo y que es un damaseno. Ya entendimos que mayordomo es alguien que administra bienes. Entonces, aquí Abraham dice que es un administrador, un buen mayordomo, pero además le agrega el término damaseno. Ok, varios expertos en el idioma indican de que ese damaseno puede ser dos cosas. Por un lado, implicar que Eleazar venía de Damasco y es llamado damaseno porque venía de Damasco. Eso es una alternativa. Otra alternativa es que esa palabra sea una mezcla de palabras que quieren decir que Eleazar tomaba de la enseñanza de Abraham, de la Biblia, de la Torá, y la repartía. Es decir, que Eleazar era un repartidor, un enseñador, alguien que impartía la Biblia. Es decir, que este buen mayordomo era un buen mayordomo porque era diligente, tanto en los bienes de la casa de Abraham, pero también porque él repartía la enseñanza de Abraham. Y esto es sumamente importante. Cuando hablamos de mayordomía, siempre hablamos de diezmos y ofrendas, pero también la mayordomía tiene que ver con absolutamente todo lo que Dios nos da. Eso va desde los talentos que Dios nos da, la vida que Él nos da y, por supuesto, la palabra que Dios nos da, que debemos impartirle a los demás. Esto, por supuesto, tiene que ver con el hecho de levantar los altares en los hogares, los cultos familiares. Cada familia debe levantar cantos y oraciones y estudio de la Biblia diligente para que así ser un completo mayordomo del Señor. Entonces, en este relato de Eleazar sacamos dos principales conclusiones.
La mayordomía va en relación a todo, tanto en la parte material como en la parte espiritual, y también importante la repartición de la enseñanza de Dios, de dar culto, de levantar los cultos familiares. Otro relato importante de un buen mayordomo es el relato de José, una historia muy conocida. Sabemos que fue vendido por sus hermanos y que en el capítulo 39 es mencionado, parafraseado, de que todo lo que hacía le iba para bien porque Dios estaba con él. Ahora, es interesante porque esta alusión de que Dios estaba con José se puede entender a que José siempre, todo lo que hacía, mencionaba a Dios. En nombre de Dios hago tal cosa, en nombre de Dios voy a trabajar, si Dios lo permite voy a trabajar, con el favor del Señor se va a hacer tal cosa. Es decir, que José nombraba al Señor, no solamente en las cosas de estando en un culto, estando en la iglesia, sino también en los temas seculares, como ir a trabajar, también mencionaba a Dios. Y entonces José también impartía el conocimiento de Dios y se consideraba un buen mayordomo. Fíjense que lo que dice el capítulo 39, versículo 4, dice de la siguiente forma: así halló José gracia a los ojos y lo servía, hablando de Potifar, que era su amo. Lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Me llama la atención cómo he mencionado esto en el comentario bíblico adventista, que con gusto les voy a compartir ahora la referencia a este texto que acabamos de leer. Dice: aunque José se encontraba en un país extranjero, abatido de la posición de hijo favorito de un hogar rico, bajó a la condición social de un esclavo. Recordemos que fue vendido como esclavo, él era un hijo bastante consentido, pero a pesar que era un hijo consentido y le tocó ser un esclavo, fue diligente. No se echó a hundirse la tristeza o ser un perezoso, sino que fue un hombre diligente a pesar que le tocaba ser esclavo en una época donde literalmente, los animales y las bestias eran de mayor valor para los amos que los esclavos. De hecho, si un animal tenía hambre, porque no habían hierba, no había para darle alimento al animal, literalmente los amos podían matar a un esclavo para darle comida a los animales. Y en esa época donde los esclavos eran literalmente peor que los animales, José fue un hombre diligente. Dice acá: Jehová todavía estaba a su lado para bendecir y prosperar la obra de sus manos. Es el designio de Dios que los hombres del mundo, atraídos por la diligencia, la solicitud y la energía manifestadas por los fieles siervos de Dios en la tierra, aprendan de él de esta manera, porque la confianza en Potifar, en José, aumentó mientras observaba las bendiciones del Dios de José sobre su propia propiedad en la casa y en el campo, con el resultado de que finalmente le entregó el manejo de todos sus asuntos personales. Sigue diciendo el comentario bíblico adventista, que José era atento, diligente y concienzudo en los deberes del hogar y fiel en los intereses de su amo. Y esto es súper interesante porque vemos que José, a pesar que era esclavo, estaba en la condición social muy baja, demasiado baja, de las peores que había en esa época, igual era un hombre diligente, un hombre trabajador, un hombre que era prosperado porque también era una persona disciplinada. Y esto es súper interesante porque nuestra cultura occidental nos demanda de que la persona, mientras pueda conseguir las cosas, o los bienes, lo que llaman el éxito, conseguirlo de forma más fácil, de la forma más haragana, de la forma más perezosa, ahí es donde obtiene el éxito. La persona exitosa es básicamente la persona que es rica de forma fácil, de forma rápida, sin tener que esforzarse. Pero desde el relato bíblico, tanto el relato de Eleazar, un mayordomo diligente, un mayordomo disciplinado, también el relato de José, un hombre entregado a Dios, que todo lo dedicaba a Dios, y esa dedicación a Dios le hacía hacer un trabajo diligente, un trabajo ordenado. Eso también podemos recordar a nuestro amado Cristo, que Cristo, el Señor del mundo, vino a este mundo a trabajar como un humilde obrero. Y es la inspiración que Jesús, como carpintero, era extremadamente bueno, era diligente. Y esto es un punto muy importante cuando hablamos de la mayordomía del tiempo, ser diligentes. Y eso, por supuesto, Dios premia la diligencia, Dios premia la disciplina, con también prosperidad que puede ser económica. Pero lo más importante es que nuestra disciplina también es repercutido como testimonio hacia nuestros compañeros de trabajo. Ok, entonces ya tenemos dos personajes que analizamos que hablan de la Biblia sobre cómo ser un buen mayordomo. Ahora pasaremos a hablar inmediatamente
de la mayordomía en el tiempo. Para estudiar de mayordomía, de ser un buen mayordomo en el tiempo, pues vamos a recurrir a un libro que trata muy bien este tópico, y es el libro de Eclesiastés. Vamos al libro de Eclesiastés. Acompáñenme donde estén con las Sagradas Escrituras. Eclesiastés, vamos a leer a partir del versículo 1 del capítulo 1, que dice de la siguiente forma, el libro de Eclesiastés. Palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Acá inmediatamente empieza diciendo de quién es el que habla. Ese el que habla es el predicador, que puede ser traducido como el orador, el que predica. ¿Por qué? Porque este libro de Eclesiastés era leído en las iglesias, especialmente cuando se acercaba o cuando estaba la fiesta conocida como la fiesta de las cabañas. Y entonces se leía, alguien se paraba y empezaba a leer este libro. Es decir, que este libro de Eclesiastés es básicamente un libro que se lee. Nótese que Eclesiastés, ¿no? Esa palabra viene porque en el hebreo la palabra predicador del versículo 1 es traducido como coelet, y que posteriormente en el griego es traducido como eclesiaste o eclesía o de iglesia. En pocas palabras, que este es un libro que se lee en las iglesias, un libro que se habla a la congregación, donde habla la persona que está exponiendo, el predicador. En este caso yo tengo la dicha de ser quien esté impartiendo la palabra del Señor, pero también Dios habla a través de la persona que está dando el tema. Así que este libro de Eclesiastés es un sermón que nos habla, que nos reflexiona de cómo podemos vivir en la época del tiempo del fin. A saber, el tiempo, cuando se leía este libro, especialmente la fiesta de las cabañas, y la fiesta de las cabañas conmemora nada más y nada menos que la segunda venida de Cristo. Es decir, que este libro tiene mucho que ver de cómo podemos interactuar, cómo podemos estar a tono con los sucesos finales y esperando el pronto regreso de Jesucristo. Así que sin duda alguna, si queremos saber cómo es la mayordomía en el tiempo del fin, Eclesiastés es un libro que responde a esto. Leamos los versículos 2 del mismo capítulo 1, dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, el orador, ¿verdad? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Mire, esta expresión es Hevelin, y es una expresión bastante dura, bastante dura. Dice básicamente que todo es vacío, es hueco, es sin vida, es básicamente innecesario, es frívolo, es fatuado, es innecesario. Y que cuando el que está hablando de Salomón, inspirado por Dios, está diciendo que todo es vanidad, todo es vacío, todo es infatuado, todo es inútil, está hablando del mundo. O sea, que todo el mundo que nos rodea está cargado de vanidad de vanidades, que todo es vanidad, todo es inútil. Y es que, por supuesto, el mundo que vivimos, sobre todo cercano al tiempo de fin, lo que nos demanda el mundo es la disipación, la dispersión mental, que ocupemos cosas que no eleven la mente y que no eleven el espíritu, que ocupemos las cosas del mundo para que cada vez menos tiempo dediquemos a Dios, menos tiempo al estudio de la Biblia, menos tiempo para los cultos familiares, los cultos personales. Eso es lo que hace el mundo, derivar las mentes. Satanás intenta, por supuesto, sobre todo en este último tiempo, el tiempo del fin, de tener a los hombres ocupados en las cosas del mundo, en las cosas vanas, en las cosas frívolas, en las cosas insensibles, las cosas huecas. Y en ese énfasis, Pablo, por supuesto, Salomón nos llama a una reflexión profunda para que podamos escapar de las vanidades de este mundo. Ahora, Salomón hace tres principales reflexiones, y eso es lo que vamos a tratar de analizar en esta sección de estudio del libro de Eclesiastés. Ok, el primer punto es el delirio, es el afán, es la perdición de los placeres. Vamos al versículo 1-2 del capítulo 2, que dice la siguiente forma: dije yo en mi corazón, vamos, te probaré con el placer, gozarás de lo bueno, pero he aquí, esto también es vanidad. Y le dije a la risa, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Acá Salomón, recordemos que Salomón está escribiendo este libro en la última etapa de su vida, entre el año 930 o 931 a.C., y recordemos que en algún momento de su vida, Salomón le pidió sabiduría a Dios, pero su corazón se desvió por las mujeres, los placeres de la carne, la sensualidad. Se desvió, dijo, yo quiero probar todo, quiero placer, nada quiero que se me haga negado mi corazón. Si mi corazón quiere tal placer, tal vicio, se lo voy a dar. Voy a rendirme las pasiones, voy a rendirme al placer. Y cuando él se rindió al placer,
Después que se arrepiente y reflexiona, él dice, todo ese tiempo que estuve metido en los placeres, en el afán del mundo, de los placeres carnales, es vanidad. ¿De qué me sirvió esto? Y esto es sumamente interesante. Nos dice la inspiración de que los placeres del mundo, en la entrada, están rodeados de flores, pero cualquiera que vaya por esa senda transita bajo las noches de una noche interminable. Así son los placeres del mundo, los placeres carnales. Puede que el hombre se sienta feliz y se lleva a llevar por las pasiones y que, wow, esto es sabroso, esto es rico, pero los placeres del mundo, los placeres apartados de Dios, los placeres de la carne, solamente llevan a insatisfacción. Es vacío, es hueco, no sirve para nada, es vanidad de vanidades. Así que el primer punto que podemos destacar acá es que el mundo nos ofrece placeres para precisamente desviarnos la atención a las cosas de Dios y perderlos en cosas temporales, en cosas efímeras, en cosas que por supuesto llenan el corazón, lo llenan un poco, paulatinamente, efervescentemente. Llegan por supuesto al placer, al éxtasis y después se acaba, se fuma. ¿Y qué me sirvió esto? De nada me ha servido. Entonces ya por supuesto, ya hicimos el principal análisis de que el mundo ofrece pasiones, pero que esas pasiones nos apartan de Dios y debemos decirle acá que Dios no condena el placer. El placer, de hecho, es aprobado por Dios porque Dios, de hecho, creó al Edén, que es traducido en otras versiones como placer. Dios creó a Adán y Eva en el placer edénico, pero un placer con la moral y las pasiones sujetadas en el principio del Espíritu Santo. El desenfreno de las pasiones sin Dios es lo que crea un sentido de vanidad, de desperdicio. Ok, otro punto interesante es el afán del mundo. 2, versículo 20. Vamos allá. Del mismo Eclesiastés, capítulo 2, versículo 20, que dice la siguiente forma. Volvió entonces a desilusionarse mi corazón de todo el trabajo en que me afané y que en el día había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Ok, ¿qué pasa acá? Acá sucede algo interesante, que Salomón dice que se afanó por las cosas del mundo, por las riquezas. Mire qué nota interesante. Mencionamos que Adán y Eva fueron creados en el Edén, en el paraíso, en el placer, por supuesto, aprobado por Dios. Y Dios crea al hombre, Adán y Eva, los crea en el Edén, en un huerto, en un lugar sencillo, un lugar tranquilo. Principalmente podían gozar de la naturaleza. Pero hoy en día la humanidad nos presenta, el mundo nos ofrece el vislumbrar de las posesiones materiales, el vislumbrar de la vanidad, de la ostentación, de las riquezas mundanales. Tanto es así que por supuesto se nos imprime, creo que no solamente, al menos donde yo estudié, en Venezuela nos decía las profesoras de primaria que muchachos estudien tal carrera, tal profesión para que tengan plata, para que tengan real, para que puedan comprarse lo que ustedes quieran. Ustedes estudian para que tengan dinero. Y así se nos imprime esta idea de que tenemos que hacer tales cosas, tenemos que gozar de la vida, tenemos que hacer tales cosas para ser exitosos y entendido el éxito del mundo en tener riquezas, tener posesiones. Pero nótese que Dios no desea que el hombre esté afanado en las posesiones de este mundo. Dios desea, por supuesto, como Eleazar, que era también próspero monetariamente, y como Josué también fue próspero monetariamente, pero no, ellos trabajaron diligentemente, no en búsqueda de riquezas terrenales. Fueron diligentes porque querían ser obreros diligentes, buenos mayordomos de los talentos que Dios da, y como resultado fueron premiados por Dios también con bendiciones. Pero la diligencia no necesariamente viene acompañada también con las posesiones materiales. Jesús dijo de forma sencilla, considerad los lirios, cómo crecen. No trabajan ni hilan, y ni aun Salomón, con toda su gloria, no se vistió con ninguno de ellos. Y si así viste la hierba que hoy está en el campo, y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Acá Cristo quiere hacer un énfasis maravilloso de no tener el afán del mundo, el afán de las posesiones. Dios nos va a cuidar. Así como Dios cuida de la flor del campo, Dios te va a cuidar. No hay nadie que pidiendo al Señor, Dios no le responda y le supla del pan diario. Todos son respondidos por la mano que sustenta el mundo. Así que, si bien es cierto, ser diligente a veces viene acompañado por las posesiones monetarias,
No siempre es así. Pero déjeme decirle que Dios a veces permite la riqueza como una prueba, pero también permite la pobreza y la estrechez también como una prueba. ¿Para qué? Para que no te olvides del Señor tu Dios cuando estés en la pobreza. Y cuando estés en las riquezas, tampoco te olvides del Señor tu Dios, sino que seas, por supuesto, un mayordomo fiel y le agradezcas, porque todo lo que tenemos es gracias a Dios, gracias a Él que nos da. Así que, por supuesto, Salomón, en esta sección, hace una reflexión profunda de que el hombre trabaja y trabaja y trabaja para conseguir bienes, y más que todo en esta época donde el mundo nos oprime un ciclo sin fin. Hoy quieres una casa, mañana quieres una casa en la playa. Hoy quieres un auto, mañana quieres una camioneta, mañana quieres un auto más grande y mañana quieres el auto del modelo. El mundo nos imprime a posesiones, a cosas terrenales. Pero la vida del cristiano es una vida sencilla, una vida que Dios desea que estemos principalmente centrados en lo natural, en lo sencillo. Y ahora, por supuesto, podemos entender de que el trabajo es una virtud. Y esto es importante, porque como hemos mencionado, el mundo nos supone de que hay que conseguir el éxito trabajando menos, que de hecho, la mayoría de programas de televisión nos dicen, tal mujer era bonita y como era bonita se consiguió a un esposo rico y por tanto se hizo rica de forma fácil. Así también, aquel que era rico porque su papá era rico y por tanto no tiene que trabajar porque es rico. Y aquellos que dicen, ojalá yo me ganase la lotería, porque si me gano la lotería yo no tengo que trabajar. Qué fastidio tener que trabajar y tener que vivir para trabajar. Déjame decirles que así como Adán y Eva fueron creados en el jardín del Edén, se les dio el trabajo como una virtud. Y después del pecado, Dios aprueba aún más el trabajo, no como una maldición, sino como una bendición para el hombre, para que pueda precisamente crecer en disciplina y crecer también sus facultades físicas, morales y espirituales. Ellen White escribe en Patriarcas y Profetas, página 54, dice, a los moradores del Edén se les encomendó el cuidado del huerto para que lo labraran y lo guardasen. Su ocupación no era cansadora, sino agradable y vigorizadora. ¿Okay? Esto, por supuesto, es antes de la caída. Dice, Dios le dio el trabajo como una bendición con que el hombre ocupara su mente, fortaleciera su cuerpo y se desarrollara mentalmente. En la actividad física y mental, Adán encontró uno de los placeres más elevados de su santa existencia. Cuando, como resultado de su desobediencia, miren, fue expulsado de su bello hogar y cuando, para ganarse el pan de cada día, fue forzado a luchar con una tierra obstinada. Ahora la tierra va a ser dura para trabajar. El trabajo, por supuesto, agota, pero dice acá, este mismo trabajo, aunque muy distinto de su agradable ocupación en el huerto, le sirvió de salvaguarda contra la tentación y como fuente de felicidad. Y esto es demasiado importante, demasiado importante, que es la ociosidad, el trabajo diligente dado por los dones que Dios nos da y como resultado de los dones que Dios da, somos obreros que queremos hacer las cosas bien, no de forma chapucera, viene como resultado dejar de un lado la ociosidad. Fíjese que Eclesiastés, capítulo 10, versículo 18 al 20, el Salomón analiza precisamente este tema de la ociosidad. Capítulo 10, versículo 18 al 20 dice, por la pereza se cae la techumbre y por cruzarse los brazos hay goteras en la casa. Por el placer se hace banquete, el vino alegra a los vivos y el dinero responde por todo. Y ni aún en tus pensamientos hable mal del rey. Acá Salomón nos dice el peligro de la ociosidad, que dicho por Ellen White, dice ella, que la mayor maldición del mundo es la ociosidad. La ociosidad. ¿Y aquí entendemos como ociosidad? Ociosidad es cualquier actividad que despegue la mente de cosas que no eleven el alma ni eleven el espíritu. Es a saber, las horas perdidas viendo, por ejemplo, Facebook en cosas que no edifican el alma. Las horas perdidas viendo YouTube en cosas que no edifican el alma. Las cosas perdidas en Twitter, en TikTok, en cualquier cosa que no edifiquen el alma es considerado ociosidad. Y acá Salomón y la Biblia, y que Ellen White también nos alerta de que esto es un peligro. ¿Por qué? Porque en este mundo no hay nada parcial. O es para elevarnos nuestra mente a Dios o definitivamente para ennoblecerla, para desviar la mente, es decir, para empequeñecer la mente. No hay caminos dobles. Y cuando entramos en terrenos que creemos que esto es parcial, esto no me va a pasar nada, ahí caemos en el terreno de Satanás y somos tentados y, por supuesto, perdemos la dicha de las bendiciones que Dios nos da.
Fíjense cómo Helen White analiza este mismo énfasis de la ociosidad, que quiero compartirles, que está en el libro Palabra de Vida y Gran Maestro. Dice: es deber de todo cristiano adquirir hábitos de orden, de minuciosidad y prontitud. No hay excusa para hacer lenta y chapuceramente el trabajo, cualquiera que sea su clase. Dice también ella acá que no debemos aprovechar los tiempos, las horas de la mañana tan a menudo desperdiciadas en la cama, el tiempo que pasamos viajando en tranvías o trenes, esperando la estación, son momentos que podemos estudiar y leer, y por supuesto, dice acá, podemos aprovechar esos tiempos con la economía del tiempo. En pocas palabras, que este énfasis que hace Salomón de ser buenos mayordomos del tiempo va en un principal énfasis. En el énfasis, como estudiamos el primer punto, el afán de las pasiones terrenales, el pasiones de la carne, lejos de crear un estado de bienestar, que es un estado de infelicidad, un estado de vanidad. Segundo punto, el punto que el afán de las posesiones terrenales, el afán de los placeres de este mundo, de las riquezas, lejos de crear un bienestar, crea insatisfacciones, crea vanidad. El tercer punto es condenar la pereza y la ociosidad. ¿Por qué? Porque todo aquel que hace chapuceramente el trabajo no es un obrero diligente del Señor. Y la ociosidad y la falta de trabajo crea un estado, un énfasis que nos pone en el terreno de que podamos ser tentados y caer en las tentaciones del enemigo. También es vanidad. Ahora, estos tres principales son los puntos que destaca Salomón en Eclesiastés de ser buenos mayordomos en el tiempo. Pero ahora nos prepara para lo siguiente. Y esta es la mayor conclusión que da Salomón en el sentido de cómo podemos aprovechar el tiempo. A saber, en el capítulo 3, él hace una lista exhaustiva de que hay tiempo para todo. Tiempo para tal cosa, tiempo para tales cosas. Pero hay un tiempo que es bastante importante, un tiempo supleno. Eclesiastés 9, versículo 12, que lo vamos a leer a continuación. Dice Eclesiastés 9, 12. Ahora bien, el hombre tampoco conoce su tiempo. Esto es después, como hemos mencionado, después que menciona que hay tiempo para todo, acá menciona que el hombre no conoce su tiempo. ¿Cuál tiempo es el que no conoce el hombre? Dice, como los peces apresurados en la mala red, o como las aves que se enredan en el lazo, así se ven atrapados los hombres por el tiempo malo, cuando de repente cae sobre ellos. Ok, acá nos dice que va a venir un tiempo que no conoce el hombre, y ese tiempo es el tiempo, dice, del día malo. Ahora, es el tiempo de día malo, lo hace como conclusión de los tres puntos que hemos hablado. Es decir, que la reflexión en función de vivir por las pasiones, la función de vivir en los afanes de este mundo y la función de vivir en la sociedad y en la pereza, eso permite que el hombre, cuando llegue el día malo, le parezca sorpresivo, así como el ave es atrapado o el pez es atrapado, le parece sorpresivo. ¿Por qué? Porque no fue un buen mayordomo en el tiempo. Ahora, ¿qué es eso tema? ¿Qué es eso del tiempo difícil, el día malo? Tendríamos que, por supuesto, leer Eclesiastés capítulo 12, versículo 3 al 14, que dice de la siguiente forma. El fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda su mandamiento, porque esto es el todo del hombre, pues Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con cosa oculta, sea buena o sea mala. Aquí, por supuesto, Salomón termina la conclusión. Él dice que el día malo, que no lo conoce el hombre, es el día, ¿cuál? El día cuando Dios revela su juicio, sea bueno o sea malo. Ese es el tiempo en que Dios va a revelar el juicio. Y en aquellos que venga el juicio, puede venir dos opciones. Por un lado, ser contados como buenos o ser contados como malos. ¿Cómo son contados como malos? Aquellos que han desperdiciado el tiempo en sus pasiones, desperdiciado el tiempo en los afanes del mundo, desperdiciado el tiempo en la pereza, en la ociosidad, son contados como malos, y el día cuando viene les parece sorpresivo, porque los toma de manera desprevenida. Y por supuesto, debe entenderse este punto, no solamente es el día de cuando Jesús venga por segunda vez, que es el día de cuando se da la sentencia del juicio, también es el día cuando se nos pide cuenta nuestra vida y morimos. Cuando el hombre muere, se acaba su gracia, se acabó su tiempo, ya no hay tiempo, ya no le queda más que el registro de las cosas que hizo debajo del sol, es decir, el registro de las cosas que hizo cuando estuvo en vida. Y en función del registro que estuvo en vida, si fue
si creyó en Cristo Jesús y entregó su vida a él, es contado como bueno. Pero aquel que no entregó su vida a Cristo Jesús y desperdició su tiempo en los placeres del mundo, en el tiempo en el cual prefirió las riquezas del mundo, en el tiempo en el cual prefirió divertirse y no ser un obrero ocioso, un obrero diligente, se es contado como malvado. Ellen White escribe en este sentido, de una forma bastante interesante. Vamos a también leerlo, esto está en palabras de Bilgram, esto dice: nuestro tiempo permanece a Dios, cada momento es suyo, y nos hallamos bajo la más solemne obligación de aprovecharlo para su gloria. De ningún otro talento que Él nos haya dado requerirá la más estricta cuenta de nuestro tiempo. Dice ahora ella: el valor del tiempo sobrepuja todo cómputo, es el más importante. Cristo consideraba precioso todo momento, y así debemos considerarlo nosotros. La vida es demasiado corta para desperdiciarla. No tenemos sino unos pocos días de gracia en los cuales prepararnos para la eternidad. No tenemos tiempo que perder, ni tiempo para dedicarnos a los placeres egoístas, ni tiempo para entregarnos al pecado. Es ahora cuando debemos formar caracteres para la vida futura e inmortal y para prepararnos para el juicio investigador. Y esto es demasiado solemne, demasiado solemne. Aquí nos está diciendo la mensajera, inspirada por Dios, está resumiendo ella lo que dice Salomón en Eclesiastés. Para todo hay tiempo, por supuesto que sí, pero hoy es el tiempo de gracia, porque hoy pueden pedir tu alma. Y si pierdes tu alma y no se ha entregado tu vida a Cristo Jesús enteramente, déjame decirle que nadie puede ser discípulo de Cristo si no se entrega enteramente al corazón, mente, alma, los afectos, tus gustos, tus deseos, que tu corazón se ha movido a estudiar de Cristo, a cantar himnos, a buscar cosas que eleven, no a leer cosas que te aparten de Cristo, no a escuchar música que te aparte de Cristo, no a ver programas que te aparten de Cristo. Es cuando debemos formar caracteres hoy, en el tiempo de gracia, cuando aún no llega el día del tiempo malo, cuando uno llega el tiempo, cuando se acaba el tiempo de gracia o cuando seamos llamados al descanso, que será el fin de nuestra gracia. Pero es allí que, por supuesto, en esta énfasis tenemos que recordar la parábola de Jesús, de los talentos, muy conocida. Sabemos que esa parábola, vamos a parafrasearla, yo creo que nuestros niños lo conocen muy bien, es una parábola donde Dios le da a su siervo, los llama, Mateo 25, vamos a leerlo. A uno le da 5 talentos, a otro le da 2 y a otro le da 1. Recordemos que el que le da 5 lo multiplica, el que le da 2 lo multiplica y el que le da 1 talento lo entierra y no lo multiplica, porque no es un obrero diligente, no fue un buen mayordomo del tiempo. Pero fíjense lo que dice Jesús en este énfasis, dice, la primera palabra que aparece es que se fue lejos, ¿verdad? Vamos a leerlo para que podamos sacarle provecho a este relato, 25:14, que dice de la siguiente forma: el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a su siervo y le entregó sus bienes. Ok, acá podemos analizarlo con Eclesiastés 12. Eclesiastés 12 que nos dice que el fin del discurso es este: teme a Jehová, porque Dios traerá toda obra a juicio. Esa obra, toda obra a juicio, es el fin cuando venga la segunda venida. Esa segunda venida es lo que Jesús habla en esta sección del capítulo 25 de las parábolas, cuando venga el Hijo del Hombre. Ese es el día cuando es el juicio de Dios, es el día cuando viene el día malo para aquellos que no han sido mayordomos fieles. Entonces, en ese mismo día, dice, llamó a su siervo y les entregó sus bienes. Su siervo. Es interesante que la palabra siervo que se emplea es la palabra doulos o doulos. Esa palabra es traducida también como esclavo. Y miren qué interesante. Acá Cristo le está hablando a sus discípulos, a nosotros, lo que somos el pueblo que estamos esperando a Cristo Jesús venir. Porque yo estoy seguro que todos los que estamos acá escuchando el tema y los que está quizás por las redes, deseamos ver pronto a Jesús venir en las nubes. Y Jesús le da esta parábola a aquel grupo que está esperando a Jesús venir a las nubes, a nosotros. ¿Y qué nos dice? Nos da el ejemplo de hombres que fueron diligentes, depunieron su tiempo al Señor en las cosas de Dios, lo buscaron diligentemente, hicieron lo posible hasta lo imposible por salvar las almas a Cristo. Este grupo de los siervos fieles, el siervo que multiplicó sus dones, tanto el de 5, que trajo otros 5 más, tanto el 2, que trajo otros 2 más, fueron obreros diligentes. ¿Cuándo? Antes de la segunda venida, fueron obreros diligentes. Mediante estuvieron vivos, fueron diligentes en el servicio de Dios. Pero hubo uno que, a pesar que era cristiano, o sea, en algún momento se entregó a Cristo Jesús, no fue un obrero diligente. No
ocupó sus talentos al Señor. Esto quiere decir que si no ocupó los talentos al Señor, ocupó los talentos en otra cosa que no fue la del Señor. Fue ocioso, fue un obrero poco diligente, fue un obrero que se encargó, bien sea en las pasiones del mundo, a pesar que era cristiano, o se decía ser cristiano, a pesar que se entregó también a Cristo en algún momento de su vida, se apartó y prefirió, por supuesto, entregarse a los afanes del mundo. Y esto nos pasa quizás a muchos, de que deseamos ir a la iglesia, deseamos participar en las cosas de la iglesia, deseamos ir a dar estudios bíblicos, pero resulta que no tengo tiempo. ¿Por qué? Porque tengo que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar para poder pagar las cosas, para poder tener más. Y el afán del mundo nos quita tiempo para la comunión con nuestro Dios. No tenemos tiempo para leer la Biblia, no tenemos tiempo para hacer el culto familiar. Y este es el obrero que es reclamado en la palabra del Señor como un obrero que ha sido malo, un obrero que no ha sido diligente porque no ha sido un buen mayordomo del tiempo. También puede haber sido un obrero, por supuesto, que en el afán del mundo se apartó, por supuesto, de entregar su tiempo al Señor. Pero ahora, lo que es interesante es que esta misma palabra, siervo, es usado como esclavo. O sea, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que Dios nos llama esclavo? Para finalizar la idea, para tener muy claro esto, tenemos que ir a Romanos 6, que el apóstol Pablo emplea esta palabra de esclavo, tanto para hablar de esclavos del pecado, tanto para hablar como esclavos de Cristo. Vamos a Romanos capítulo 6, que dice la siguiente forma, versículos 15 al 19. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlos, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la desobediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina que nos transmitieron, y librados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Aquí realmente Pablo usa la palabra doulos, que es esclavo. Es decir, Pablo compara al esclavo del pecado al esclavo que está en Cristo, un esclavo. ¿Por qué? Porque tan ciertamente el hombre que transita en los placeres del mundo, transita en los afanes del mundo y se ocupa en la sociedad, en las cosas que no elevan el alma y elevan el corazón a Cristo, esa persona se entrega al pecado y es esclavo del pecado. Y tan ciertamente es que el hombre que entregado al pecado es esclavo del pecado, el que se entrega a Cristo de corazón, de todo corazón, es esclavo de Cristo porque es enteramente de él, es enteramente de Cristo. Y ahora Pablo, versículo 22-23, dice de la siguiente forma: pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos o esclavos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es decir, que Cristo produce el efecto de ansiar de él. Si hoy en día sientes, revisando tu tiempo, que desperdicias esos minutos, esas horas, quizás también desperdicias días en que no dedicas las cosas de Dios, sino en las cosas vanas, metidos en tiempos en la cual cosas que no edifican, cosas que lejos de edificar el alma, pervierte la conciencia, Cristo te llama hoy y te dice que Él te ofrece la santificación porque Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Él quien nos hace buenos mayordomos. Es Él quien nos hace aptos para poder ser mayordomos, que dediquemos el tiempo en las cosas de Cristo. Que Cristo sea nuestro primero, nuestro menester, nuestro deseo de cada mañana. Dice ahora Pablo, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Fíjense esto. El que peca es esclavo del pecado, ¿verdad? Y el que está en Cristo es esclavo de Cristo. Pero ahora, el esclavo tiene un salario, una paga, que es la muerte. Pero el que está en Cristo Jesús no tiene una paga, porque esto no es un resultado, una recompensa. Es decir, usted y yo no somos obreros diligentes para que Dios nos bendiga. No, como Dios nos ha bendecido, le entregamos a Él nuestros afectos, nuestras creencias, nuestros principales tiempos, nuestra devoción. Y como le entregamos a Dios nuestro tiempo, Él produce en nosotros la fe. Él produce que podamos caminar en Cristo Jesús. Él produce en nosotros el deseo de poder estudiar la Biblia. Él es el quien lo produce. Y como es Él quien lo produce, esto no es una recompensa, es un regalo, una dádiva. La dádiva que Dios nos da es la dádiva de poder entregarnos a Él plenamente. Cristo te llama hoy a ser un obrero diligente, no ser un obrero holgazán, y un obrero que no busca almas para Cristo, porque eso fue lo que le sucedió al obrero diligente de la parábola. El siervo malo fue malo porque no puso los
sus talentos a Cristo Jesús. Es decir, no buscó nuevas almas para Cristo, no buscó almas para Cristo, no entregó sus dones a Dios. Y este es el siervo malo, pero nosotros queremos ser siervos buenos, queremos entregarnos a Cristo, queremos ser esclavos de la justicia. Y solo podemos ser esclavos de la justicia si miramos a Cristo, si dejamos que Él toque nuestro corazón, Él nos toma, Él nos posesione y podamos cada día más entusiasmarnos de Él, ansiar de Cristo. Déjenme decirles que este libro de Eclesiastés, que es el libro que estuvimos leyendo, es un libro que es leído en el día de las cabañas, la fiesta de las cabañas. Es el día de la fiesta de las cabañas, sucedía después del día de la expiación. Y ese día después de la expiación, conmemora justamente el tiempo que estamos viviendo, el fin del tiempo del fin. Me gustaría leerles para terminar lo que dice la mensajera del Señor en función de cómo podemos vivir en la expectación de ese gran día de expiación que estamos viviendo. Dice, estamos viviendo ahora el gran día de la expiación, cuando en el servicio simbólico el sumo sacerdote hacía propiciación por Israel. Todos debían afligir sus almas arrepintiéndose de sus pecados y humillándose ante el Señor, si no querían verse separados del pueblo. De la misma manera, todos los que deseen que sus nombres sean conservados en el libro de la vida deben ahora, en los pocos días que le quedan de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Hay que deponer el espíritu frívolo y liviano que entrega a tantos cristianos de profesión hoy en día. Empeña la lucha que deseamos subyugar, de todos que deseen subyugar las malas inclinaciones. Este ya lo hace en el conflicto de los siglos. Así que, hermanos, este es un llamado tremendo de que hoy en día estamos viviendo el tiempo del fin. Vemos el ejemplo de Eleazar, que fue un mayordomo diligente, tanto en su casa, es decir, en asuntos seculares, pero también repartía la enseñanza. Él mantenía su culto personal, su culto familiar. Así también José, todo lo que lo hacía, lo colocaba a Dios, se lo rendía a Dios. Y como resultado de esa devoción a Dios, Dios le bendijo. Así también aquel mayordomo que fueron fieles, que Dios le dio 5 dones, multiplicaron 5. El que le dio 2 dones, multiplicaron 2, fueron fieles porque depusieron sus talentos a Cristo. Pero hubo uno que fue un mayordomo infiel, y ese mayordomo infiel le vino el tiempo malo. ¿Por qué? Porque no dedicó su tiempo a Cristo Jesús. Y para dedicar el tiempo a Jesús, y si hemos dado cuenta de que necesitamos, ¿verdad?, que hemos desperdiciado el tiempo, entreguémonos a Cristo. Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es el que nos hace aptos, que nos hace buenos mayordomos fieles. Y finalmente, esta debe ser tu oración diaria. Camino a Cristo. Dice de una forma espectacular y maravillosa. Conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de este tu primer trabajo. Sea tu oración. Tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo mis planes a tus pies. Úsame hoy a tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti, toda tu obra hecha en mí. Este asunto diario, cada mañana, conságrate a Dios por ese día. Sométete todos tus planes a Él para ponerlos en prácticas o abandonarlos, según te lo indique su providencia. Podrás así poner cada día en las manos de Dios y ella, o sea, tu vida será cada vez más semejante a Cristo. ¡Qué cosa tan maravillosa! Y termino con lo que Jesús dice. Bien, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ven y entra en el gozo de tu Señor. Ese es el llamado esta mañana, queridos hermanos. Que seamos cristianos más entregados a Cristo Jesús. Y si nos falta, pidámoslo a Cristo, pidámoslo, que Él es poderoso para hacerlo, para que seamos esclavos de Cristo y no esclavos del pecado. Dios los bendiga. Padre bendito, perdónanos, Señor, porque hemos sido obreros, poco diligentes. Más bien todo lo opuesto a lo que tú pides de nosotros. Pero, Señor, con nuestros afectos y nuestras decisiones como telas de araña, tómanos, haznos tuyos y produce en nosotros el querer como el hacer, que podamos diariamente entregarnos a ti todas las mañanas y así caminar como mayordomos fieles, Señor. Porque así en el gran día, cuando termine el juicio y se abran los portales del cielo, nos des la bienvenida y sea grato, sea dulce abrazarte, Señor, y poder decirte,
Señor, gracias por darnos la salvación. Gracias por tanto amor inmerecido. Y gracias, por supuesto, de morir por cada uno de nosotros y darnos la dádiva de la vida eterna. En nombre de Jesús, amén. El siguiente sermón ha sido grabado y filtrado por el Ministerio de Audiovisuales Colorion Studio. Si te ha gustado nuestro trabajo, puedes dirigirte a nuestro canal de YouTube, Colorion Studio, y buscar nuestro podcast La Verdad Presente y otros temas que pueden ser de tu interés. Si quieres apoyar nuestro trabajo, puedes hacerlo por medio de Patreon, buscando Colorion Studio. El Señor les bendiga.